Ok. Muy buenas noches, tardes desde California y noches allá en la tierra de Nueva Orleans, donde se encuentra un gran líder garífuna, el señor Bernardo Guerrero. Don Bernardo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Le saludamos muy cordialmente de parte de Ronnie Figueroa y de la organización Garífuna Heritage Foundation United. ¿Cómo estamos? Un privilegio, hermano Ronnie, escucharte y tu audiencia, que son miles y miles de audiencias que tenés por todos los medios. Aquí en Nuevo León, Ronnie, gracias a Dios y los ancestros estamos bien, con un poco de frío, pasamos bien el Thanksgiving, comimos pavo y seguimos comiendo pavo todavía. Muchas gracias por darme esa oportunidad, Ronnie. Excelente, líder. Eh, Antes que todo, un saludo muy cordial y alegre de tener a un líder que realmente ha puesto energía y dinero y tiempo dentro de lo que es este proyecto magno que es el Museo de Sahuayna allá en Limón. ¿Nos podría contar primero, queremos un poquito de historia, cómo nace la idea del museo y de ahí yo sigo con las preguntas. Primero, ¿cómo nace la idea de este museo que fue, yo creo que fue parte de su creación? Efectivamente, Ronnie, efectivamente. Yo creo que ese museo, los mismos Sabaina fueron los que lo trajeron a hacerse realidad y queremos aclarar que el nombre de Sabaina fueron parte de los fundadores de este bello pueblo en el año 1886-87, un grupo de 5 hombres y entre ellos una familia Sabaina venía y ese nombre ese museo es en honor a ellos por un lado y por otro lado hermano Ronnie, estamos prácticamente legitimando esa declaración de la UNESCO, estamos legitimando la declaración de la UNESCO Claro. porque tenemos esas deudas también que después de que la UNESCO en el 2001 nos declarara a la nación garífuna como el patrimonio de la humanidad, ese es un aporte que nace en el pueblo de Limón, pero en representación de toda la comunidad de garífuna, en representación de la diáspora garífuna, Ronnie. Excelente. ¿Cuál es el significado de Sahuayna? Sabaina es una familia. La familia Sabaina fueron gente progresista en la comunidad de Limón, eran gente que eran alcaldes, eran dirigentes, eran productores, eran curanderos, eran la familia más progresiva, la Prominente. familia más progresista en ese entonces, como digo, en el año 1887. Entonces, en honor a la labor que ellos desarrollaron, Ronnie, entonces es merecido honrarlo con este nombre y qué mejor un museo donde llega todo el mundo, ¿verdad? No solo la Ex- gente del pueblo, pero es un sitio muy atractivo. Actualmente ahorita vienen gente desde Brasil, de Argentina, de Chile, de México, de los Estados Unidos, lo cual que estamos agradecidos con la apertura y el servicio que ha dado ese museo hasta ahorita, Ronnie, en los prácticamente 3 años y 4 meses que tenemos actualmente ahorita. Y bueno, excelente, no, realmente yo me quedé admirado cuando empecé a escuchar del proyecto, pero la forma en que usted le inyectó esa energía para poder llevar a cabo lo que hoy es ese gran museo es admirable, es algo que pues no solamente fue a base de aviso y de publicidad social y de networking, sino también de inyectarle dinero, porque hubieron inversiones de dinero y más que todo dinero que vino de gente en la comunidad, gente que vive en Estados Unidos y gente que también vive allá en Honduras. Cuéntenos cuánto cuesta el proyecto a su inicio y cuánto le han inyectado para poder tener lo que tienen el día de hoy. Bueno, hasta ahorita, Ronnie, y claro, tú eres uno de esos aportadores, ¿verdad? Hay que aclararlo que tú, Ronnie, con tu esposa y con la institución han sido patrocinadores de este proyecto desde el principio. Y déjame decirte, Ronnie, que el museo está abierto los 7 días de la semana. No hay ninguna institución pública en el pueblo de Limón que tenga esa disponibilidad. Más sin embargo, nosotros, con un gran sacrificio a través de los aportes del la rifa que usted también siempre participa en esa rifa que se hacen para poder recaudar fondos. Y aclaramos, ¿verdad, Ronnie? No tenemos ni siquiera un aporte mensual
de parte de la Municipalidad de Limón, punto más peor del gobierno. No hemos tenido ese privilegio, claro, no perdemos la esperanza, no hemos perdido la esperanza y nunca vamos a perder la esperanza de que más de algún día, tanto la Corporación Municipal de Limón y como el gobierno a través de sus diferentes instancias podamos encontrar algún alivio que nos pueda también servir para poder dar más servicio, porque nosotros nos gustaría, como usted mira, Ronnie, periódicamente hay actividades en el museo y Sí, especialmente todo el tiempo, con todo los el tiempo. niños, Sí, especialmente con los niños, y uno de nuestra prioridad es el idioma garífuna. Nosotros estamos queriendo rescatar a través de programas, a través de charlas. Actualmente ahorita tenemos un programa de lectura. Es un programa que lo estamos diciendo como un concurso de que entonces los niños se entretengan leyendo, porque creemos que también es un proyecto piloto, porque por lo general casi no se lee. Entonces nosotros estamos motivando a los niños, a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes, para que lean, y a través de esa lectura, el que lea más, que presente un buen resumen de los libros. Yo creo que tú has visto y algunas veces algunos de los libros que están leyendo sí, estos niños, que tienen que ver con la historia del garífuna, porque necesitamos que ellos se empoderen de esa historia para que ellos, como creemos que estamos haciendo, para que sirvan de relevo generacional, para que ellos sean los que puedan administrar y los que puedan darle continuidad a esos proyectos. De esta manera, Ronnie, estamos satisfechos hasta ahorita con lo que estamos haciendo, sin el acompañamiento, por decir, económico, tanto del gobierno central como de la Municipalidad de Limón, Ronnie. excelente, ¿no? Pues le prometemos y nos comprometemos a seguir aportando nuestra ayuda económica para que el museo siga creciendo. Pero antes que todo, felicitaciones nuevamente porque están sembrando esa semilla, y esa semilla va a germinar con todos estos jóvenes que están recibiendo y se están nutriendo con esta información, y qué más importante que lo que ustedes están haciendo, de que ellos agarren la batuta, de que ellos se eduquen acerca de la historia garífuna y no que venga un extranjero a contar la historia garífuna, porque eso es lo que realmente ha dañado mucho a la historia garífuna, que otros han escrito la historia garífuna y hasta han querido tergiversar, o sea, confundir con eso de que el garífuna fue esclavo, que el garífuna llegó por medio de una, ¿cómo le llaman a eso? Cuando llega un barco y ancla y choca y de ahí se escaparon los africanos. Eso es pura mentira, como hemos visto ya en los estudios que ha hecho el historiador ¿cómo se llama? Figueroa, creo que es, ¿verdad? Sí, Él ya descubrió, él estudió en Inglaterra, es hondureño y es garífuna. Él descubrió de que no hubieron ningún hundimiento en el año 1630 o 34, el año que ellos citan ahí los ingleses, de que ahí empezó lo que fue el garífuna a diseminarse y a mezclarse con los arahuacos y con los caribes. Eso es pura mentira. Entonces ya está desenmascarando poco a poco el mismo garífuna la verdad. Así es de así que es. siga la verdad, y por medio de este museo yo creo que se van a plantar muchas semillas para que germinen y puedan tomar ellos la batuta. Para aquellos que no saben, líder, dónde está localizada la comunidad de Limón Bueno, geográficamente? la comunidad de Limón, sí, la comunidad de Limón, Ronnie, está localizada en el departamento de Colón. Allá, al llegar a Trujillo, se va por el lado por ahí está localizado Limón. Limón es un pueblo garífuna, tiene varias aldeas, son 18 aldeas las que están alrededor, está enfrente del mar y es una zona muy fácil de llegar para los que quieran conocer. Y también tenemos que aclarar, Ronnie, la única institución a nivel internacional, por decir, que nos ha acompañado desde el principio, es el Centro Cultural de España. El Centro Cultural de España Wow. es el que nos ha traído dos becadas brasileñas. El año 2022 trajo una, estuvo casi 9 días. En el año 2023 trajo otra, también nos trajo otra hermana brasileña, y que esto pues para nosotros es un compartimiento de la cultura de esos diferentes países, ¿verdad? Igualmente lo pasó
En el mes de julio, agosto, vino una hermana de México y un hermano colombiano. Ellos sí estuvieron casi 3 semanas y son personas profesionales en su campo. Entonces compartieron, como vuelvo y digo, todas esas informaciones están en nuestras páginas de Facebook. Se puede encontrar en Museo Garífuna Saguayna en Facebook, y todas estas informaciones, todas esas clases, todos esos detalles se encuentran allí. Es prácticamente halagador, Ronnie, vuelvo y digo. Y nuestra campaña, Ronnie, es que también cada comunidad que tenga la oportunidad, claro, no es caso fácil, ¿verdad? No es caso fácil, Ujú. porque como usted decía, Ronnie, hay que tener convicción, hay que tener amor para poder hacer eso, porque ahí se da hasta lo que uno no tiene. Y yo en Sí, particular, como fundador de este proyecto, tuve que salirme de mi casa, tuve que desocupar el local, que era mi casa, y es mi casa, para poderlo ofrecer el museo, por mientras yo busco posada con otro familiar. Y esta cosa pues no es fácil hacerlo, pero cuando se quiere sí se puede lograr, Ronnie. excelente. No, qué buenísima idea esa, ¿verdad? De poder dar su hogar. Qué más devoción, ¿verdad? Que entregarse uno mismo al 100% para que esta idea se lleve a cabo. Felicitaciones nuevamente. El Museo Saguayna tiene ya 4 años, me dijo, ¿no? No, vamos a cumplir 4 años, Ronnie, en 2025, en el mes de julio, vamos a cumplir 4 años. Y dentro del Museo Garífuna Saguayna, Ronnie, funciona la Biblioteca Pública Sueño del doctor Alfonso Lacayo Sánchez, que para nosotros el nombre del doctor Alfonso Lacayo es memorable, porque Sí. el doctor Alfonso Lacayo fue el único, por decir ahorita, el garífuna que se convirtió por primera vez en médico a través de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, después de la fundación de más de 116 años que se había fundado, pero como la segregación, el racismo, todos estos sistemas de apartheid que se ha manejado en contra de nosotros los garífunas, pero el doctor Alfonso Lacayo prácticamente desafió en aquel entonces ese sistema, convirtiéndose en el primer garífuna médico graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y por eso es que le ponemos el nombre de la biblioteca al doctor Alfonso Lacayo, a esa biblioteca que funciona en el museo. Excelente. Dos cosas que se me vinieron a la mente. Una es cuáles son las necesidades del museo por ahorita y la otra sería si alguien quiere dar una donación, ¿cómo pueden hacer llegar su donación? Sí, las necesidades, supongamos, básicas ahorita, Ronnie, estamos necesitando una computadora, pero de urgencia. Si cualquiera pudiera apoyarnos, ya sea de segunda o cualquier computadora, pero que esté bueno para uso, eso sería bien saludable, ¿verdad? Y lo otro, si alguien quisiera, pues, aprovechar este medio para hacer un aporte, pues, a mi nombre, a mi número de teléfono, a través de Cel, o a través de Cel, es el 504-662-8838. Cualquier aporte, que cualquiera que escuche ese audio, Ronnie, que tenga voluntad para fortalecer este museo, pues será bienvenido. En lo mínimo, en lo máximo, será bienvenido cualquier aporte. Ex- 504 es mi número, 662-8838, hermano Ronnie. Bueno, claro que sí, este es el número de teléfono donde pueden hacer su donación a través de Zelle. Zelle, Cele o Cell. Así es de que, bueno, exhortamos a la gente que está en sintonía de esta grabación, de este programa, para que hagan su donación, un centavo, $1, $10, $5, $100, lo que puedan. Right. Eso va a ayudar para que podamos darle más vida a este Museo Saguayna que está localizado allá en la comunidad de Limón, en Honduras, allá en Colón. Así es de que prometo estar por ahí muy pronto, ir a pasear, ir a conocer, ir a involucrarnos un poco y a ver las necesidades del museo para poder ayudar
a que pues se puedan llenar esos espacios y así pues crear más oportunidades para los jóvenes Garinagu para que puedan ir a educarse ahí, ¿verdad? Aparte de eso, pueden ir a utilizar el internet, pueden utilizar los servicios para poder hacer sus tareas de escolares. Me imagino que eso es parte también del trabajo que ustedes hacen dentro del museo, ¿correcto? Definitivamente, Ronnie, ahí tenemos Wi-Fi disponible las 24 horas, tanto para el público, para quien sea. El museo no cobra ni un centavo para entrar, solo que cualquiera que tenga oportunidad para dar una donación, eso es todo lo que pedimos, pero no es que hay una cuota para poder pagar por entrar al museo. Eso es lo más grande que creemos que nosotros hacemos. Creo que el museo no debe de servir como para crear, hacer dinero, sino que para construir esperanza, para construir hijos del pueblo, para dar informaciones sobre lo que es la rica y interesante historia del Garífuna, ¿verdad? Aparte de los servicios que ya mencionó que se dan ahí en el museo, ¿qué es lo que se espera uno ver en el museo cuando uno entra al edificio? ¿Qué es lo que se observa? ¿Qué es lo que la gente puede esperar ver en ese museo? Bueno, ahí, Ronnie, desde cuando usted entra al museo, usted ya no querrá salir del pueblo, del museo, porque ahí hay Wow. una gama de informaciones, llámese en libros, ahí tenemos libros de la mayor parte de los escritores sobre la historia garífuna, también tenemos lo que son las indumentarias de la comunidad garífuna, tenemos también lo que son los insumos, los instrumentos para la gastronomía, lo cual que ahí hay una gama de informaciones, Ronnie. Ahí tenemos imágenes que tienen casi más de desde el año 1880 de personalidades que han luchado por este pueblo y también de otras comunidades, lo cual que hay una gama de informaciones ahí, como te digo, Ronnie, que no va a ser basto un día o una hora para que entonces el visitante, el turista pueda aprovechar para poder información de verdad. Excelente. Gracias, don Bernardo Guerrero, que lo tenemos en línea ahorita en vivo desde Nueva Orleans, en donde él reside, vive y trabaja, y pues donde también él gana su sustento para poder mantener el museo a flote, ya que todo es gasto, hay que pagar luz, hay que pagar, tal vez no empleados, porque me imagino que son voluntarios, pero pues todo cuesta, hay que pagar internet, hay que comprar tinta para las impresoras, así es de que si ustedes pueden hacer una donación, háganlo ya. Vamos a pedirle aquí a nuestro hermano a Bernardo que vuelva a repetir su número de teléfono y pueden hacer el depósito a través de Cel. Gracias, hermano Ronnie. Realmente tú, como decimos, tú has sido uno de los pioneros, de los patrocinadores del museo, tanto cuando hay alguna actividad que recaudar fondos, como la pasada que estuvimos rifando un generador eléctrico, un aire acondicionado y un ventilador recargable, y todo fue ganado, gracias a Dios. Los que ganaron ese premio están bastante satisfechos. Imagínate, Ronnie, por un $10 ganarse un generador que cuesta más de 12,000 lempiras. Wow, eso es Wow. son una grande alegría, ¿verdad? Sí, 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 sí. Seguimos, Ronnie. El número es 504-662-8838. 504-662-88. Y gracias por mantenernos siempre a tu memoria ahí, Ronnie, y nos agrada mucho tu atención, tu progreso, tu servicio y tu colaboración al servicio, no solo del Museo Garífuna. Tú eres un capitán, tú eres un personaje que apoya todas las cosas de lo que son las comunidades garífunas, no solo de Guatemala, pero también de Belice, de Nicaragua, de Honduras. Eso, pues, nos sentimos bien orgullosos con tu atención, Ronnie, y con al par de tu esposa Shelly. Mi saludo para ti solidariamente y agradezco la llamada esta noche. Gracias por darnos la oportunidad de conocer un poquito acerca además del Museo de Saguayna allá en Limón. Así es de que gracias por la información y esperamos que la gente se apunte para poder dar su aporte económico. 1 centavo, 2 centavos, todo es bienvenido. Gracias y feliz noche. Buitucuño. Sereme Ronnie, sereme Dayo Rupiti Guyo Mapi de Honsungue. Saludos para todos. Thank you. Ayo.